la democracia panameña es una democracia a favor de partidos tradicionales y no de perfiles independientes como yo. Pero alguien tenía que enfrentarse a esas maquinarias y fíjate que me siento con fortaleza para enfrentarme a esas maquinarias. Porque como tengo tanto tiempo en la calle haciendo tantas obras sociales, hay mucha gente que me ve con buenos ojos y hay mucha gente que me recuerda con buenos ojos y con buenos oídos. Sobre todo la gente que tiene criterio formado y que son maduros. Los pelados, tú sabes que los pelados saltan al son de la música del momento, pero nosotros hemos convocado a los padres, a las madres, a los sectores educativos. Relax, y seguimos con nuestro siguiente invitado del programa. Oye, por aquí tengo algo bien interesante. A ver, la cámara se ve por ahí. Mira, aquí tengo este libro. Este libro, yo lo tuve en mi mano por primera vez hace bastante tiempo, cuando estaba en primaria. Con esto aprendí un poco de nuestros símbolos patrios. Pero tú sabes que ese libro es el libro prácticamente oficial en la mayoría de las escuelas públicas del país en el mes de noviembre, en el mes de la patria. No, es que este libro tiene su nombre literalmente. Bueno, y para los que no nos están viendo y están escuchando, está con nosotros el señor Iván Blaser, que es el que entrega desde no sé cuántos años, 27 años, más. Casi 30 años está entregando estos libros en las escuelas, llevando algo... Toda una vida. Toda una vida. Oiga, cuéntenme un poco qué lo inspiró a hacer esto. Mira, cuando tú ves la huella que dejó la invasión, le reventó la identidad al país. Una cosa era la parte política, donde había que desarticular independientemente si tenían razón o no a una persona, y otra cosa era dañar la identidad, la estructura, cultura y todo lo que de ahí viene. Entonces fuimos un pueblo totalmente avasallado, desquebrajada nuestra identidad, y había que empezar a reconstruirla. Y esa fue una de mis motivaciones en aquel momento, y el libro nuestro jugó un papel importante. Pusimos nuestro granito de arena en la reconstrucción de nuestra identidad, nuestra cultura y tradiciones. Y después de ahí, curiosamente, empezaron a surgirme nuevas ideas. Después me fui a monumentos históricos y después me fui al proceso de la cadena generacional por la recuperación del canal y el territorio. Y como ya yo sentí que había puesto mi granito de arena en esa dirección, entonces después teníamos que reconstruir una sociedad electoralmente sometida, y ahí fue donde empecé a hablar de política también hace muchísimo tiempo. Pero lamentablemente el cartel político que gobierna Panamá hace mucho tiempo nunca me ha dejado correr, porque el cartel político se pone un poco inquieto, porque mi personalidad frontal, como periodista frontal, como periodista investigativo con carácter, entonces no se sienten cómodos. Entonces por eso que nunca me han dejado correr. Siempre existe algo por el cual me sacan de un torneo electoral, y definitivamente esta es la primera vez que voy a correr, porque ya ese cartel político no me pudo detener en la recolección de firmas. Y yo hoy tengo que agradecerle permanentemente a esas 50 y tantas mil personas que firmaron por mí para que yo sea candidato. Y fíjate, qué difícil es ser candidato independiente hoy, porque me tengo que enfrentar a 6 grupos económicos con sus propios partidos y alianzas políticas, cientos de candidatos, millones de dólares y estructura, y yo estoy solito. Entonces me siento en un escenario con mucha desventaja, porque por otro lado, la democracia panameña es una democracia a favor de partidos tradicionales y no de perfiles independientes como yo. Pero alguien tenía que enfrentarse a esas maquinarias, y fíjate que me siento con fortaleza para enfrentarme a esas maquinarias.
porque como tengo tanto tiempo en la calle haciendo tantas obras sociales, hay mucha gente que me ve con buenos ojos y hay mucha gente que me recuerda con buenos ojos y con buenos oídos. Sobre todo la gente que tiene criterio formado y que son maduros. Los pelados, tú sabes que los pelados saltan al son de la música del momento, pero nosotros hemos convocado a los padres, a las madres, a los sectores educativos del país, a los sectores religiosos del país y a todas las organizaciones de masa, porque tenemos que liberar al país y hacer una cruzada política para descabezar a la capital de malos políticos, para descabezar en la capital de malos partidos políticos que tanto daño nos han hecho. Fíjate, yo he tenido muchas ofertas para ser alcalde de partidos. ¿Pero por qué ha decidido hacerlo de forma independiente y no ha aceptado esas ofertas? Porque yo estoy en política para ver de qué manera yo puedo serle útil a una sociedad. Claro. Entonces, si yo voy por partidos políticos, ¿cómo puedo ser útil para una sociedad si todos los partidos políticos o su gran mayoría de partidos ya han gobernado o cogobernado a través del tiempo? Y hoy Panamá está en su peor momento económico, su peor momento social, su peor momento en todos los sentidos. Y dicho eso, alguien tiene que decirle a estos grupos, basta ya. Hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente que está en un momento muy crítico. Claro. Empresas han quebrado, otras empresas están afectadas. El desempleo formal cada vez está desapareciendo y hay mucho discurso, hay mucha propuesta, pero no hay nada de esencia que digan cómo resolver la grave crisis económica que tenemos. Usted tiene bastante tiempo buscando los problemas y las soluciones, denunciando lo que está mal. Pero, o sea, que conoce, porque tiene mucho tiempo haciendo, usted lo ha dicho, periodismo investigativo. Aparte yo soy periodista. Exactamente. Y he sido periodista y me han sacado del aire por decir lo que no debo. Entonces, como me han coartado la libertad de expresión, porque como periodista he tratado de sacar temas que otros callan, entonces, hasta para ser buen periodista el escenario es difícil. Entonces, dicho esto, mira, hay un problema muy serio. Y yo lo determino no es que lo determine, hay un problema tan serio que tiene dos lados, para mí muy importante. El primero de esos lados es la familia. Yo soy el candidato de la familia, yo soy el candidato pro familia, porque yo soy del criterio que con una familia más fuerte, la sociedad enfrenta de mejor manera la problemática que existe. Entonces, punto por resolver y fortalecer, la familia. Dos, muy importante la empleomanía formal. Hoy, como te dije hace un rato, hablar de empleomanía formal es prácticamente un lujo. Y eso contrasta con dos cosas que te quiero comentar hoy. Panamá, no es un secreto, es un hub aéreo. Y pasan 16 millones de pasajeros por el aeropuerto de Tocumen. Y esos 16 millones no entran a Panamá. Y no entran a Panamá primero porque Panamá no ha creado las condiciones, no ha dado los incentivos, no hay ni siquiera paquetes que puedan generar ese movimiento. Bueno, no hay nada cerca tampoco para que el viajero pero ellos pueden venir, ¿sí? Pero el problema no está ahí. El problema es que hay un grupo de empresarios, dueños de restaurantes, tiendas, etcétera, que en componenta con la clase política tienen cercado a esos 16 millones, porque ¿a quién le conviene que esos 16 millones se queden en el aeropuerto y no salgan? A esos grupos que te comen un hot dog en $10, no sé, en $15. Eso es una locura. Entonces, a ese grupo no le conviene que esos 16 millones salgan a la capital. Entonces, ¿qué pasa? Para que un beneficio de pocos y pocos tengan beneficio, estás castigando
a toda una población y un comercio Pero generalizado. en el caso muy puntual, porque este tema es muy interesante, porque 16 millones es prácticamente 4 veces más de la población nacional. O sea, no es poca gente. ¿Cómo se rompe ese status quo? El problema es que la democracia es un negocio. Es un vulgar negocio. Por eso que tú ves componentes de un lado, componentes de otro lado, negociaciones de un lado, negociaciones, y es un vulgar negocio. Y al final ese vulgar negocio se ponen de acuerdo los socios. Y todo lo que se hace es para beneficiar ese vulgar negocio. Entonces, para que unos cuantos se beneficien, ¿a quién castigan? A toda una población. Por eso yo estoy diciendo que yo como candidato independiente soy el único que puede romper todas estas estructuras viciadas. Soy el único que puede reventar todos estos monopolios, porque en la capital está el 75% de la economía. Fíjate, te voy a dar otro ejemplo muy simple. Panamá en el pasado era el epicentro de la economía latinoamericana. Gente de todas partes del mundo venían a Panamá a comprar. Pero salieron los gurús económicos, para no decir los bichos económicos. ¿Y qué pasó? A todos esos venezolanos, cubanos, etcétera, de otros países que venían a comprar aquí, hoy tienen que tener una visa. Y para poder tener una visa, eso cuesta miles de dólares. Entonces, ¿qué hicieron los compradores de esos países? Se fueron para otro lado. ¿Y qué trajo como consecuencia? Panamá perdió 7.000 millones de dólares, que esa gente venía todos los días, se bajaban a comprar productos en Panamá, consumían un hotel, consumían un raspado, consumían un restaurante, lo que fuera. Hoy castigaron al país con 7.000 millones de dólares para que los grupitos políticos se sigan beneficiando de este tema visado. Entonces, seguimos sumando. Centro Financiero Internacional, Panamá era la meca, era el epicentro financiero de América Latina, y hoy tú ves bancos quebrados, bancos chillándole y buscando capital para poder sobrevivir con sus bancos. No pagan los intereses a la gente que invertimos en alguno de esa gente. Empresas multimillonarias quebradas que no pagan los intereses a los deudores. Miles y miles de puestos de trabajo perdidos. Entonces yo siento que esos son los temas que hay que poner sobre la mesa y hablarlo con propiedad y lejos del tema político partidista, porque el país está en su peor momento de la historia, a punto de colapsar. Importante. Y usted decía algo que es innegable, y es, usted aspira a ser el alcalde de la ciudad de Panamá, que aglutina no solamente gran porcentaje de la población, sino también de la economía de todo el país. O sea, la ciudad más importante que tiene la República de Panamá. En ese sentido, ¿cuáles serían esas primeras acciones que ustedes ejecutarían? Lo primero que voy a presionar, porque no le compete al alcalde el tema del visado, pero como el alcalde es la autoridad máxima en la capital y según la Constitución es quien le corresponde velar por la ciudad y por los ciudadanos, entonces presionaré y haré lo que tenga que hacer para lograr restaurar ese visado y restaurar 7.000 millones de dólares que empiezan a entrar, porque los compradores están. No hay, un rector me preguntó 5 veces en un debate cómo lo haría. Yo le dije, rector, esto es muy simple. Esa gente le quitaron la visa y se fueron a comprar a otro lado. Pero como Panamá es hub aéreo, hub marítimo, lo único que tenemos que hacer es restaurarle el visado a la gente sin estar cobrándole nada por la visa, etcétera, y que el incentivo sea que vengan a consumir a Panamá, que vengan a comprar en Panamá, que vengan a gastar en Panamá. Eso lo hago de manera inmediata. Y lo otro que haré de manera inmediata es ir al aeropuerto y que abran las puertas y crear las condiciones para que esos 16 millones por lo menos vengan y se queden un día en Panamá, si no les cuesta nada. Van y comen, pasean, disfrutan, conocen nuestra ciudad y lo más importante,
ponen dinero fresco en la economía, que es el problema que no hay. Y con el tema de infraestructura, porque todas esas personas, estamos hablando de 16 millones, tienen que movilizarse de alguna manera. Pero hay una realidad. Decenas de hoteles quebrados y cerrados en la capital. Miles de habitaciones vacías en la capital. Miles de puestos de trabajo que necesitan retomar su trabajo formal. Y la única manera que lo podemos lograr son con estas dos simples teorías, pero tú estás activando una economía hoy decadente. Un centro financiero que da terror. Entonces, dicho todo eso, es retomar nuestra posición y desde esa perspectiva revivir la economía, y la vamos a revivir muy rápido porque Panamá no aguanta más. Bueno, señor Blaser, la verdad es que muy interesante también el planteamiento. A mí me queda lo que usted mencionaba al principio, de ese interés de sembrar esa reconstrucción. ¿Cómo ve actualmente, mientras que muchos se andan peleando, andan diciendo, se andan sacando los trapos, se andan sacando los ojos públicamente? Y se olvidan de los problemas reales del panameño, porque al final ese panameño que escucha que el otro habla mal de Mengano y Sultano, que el otro sí hizo, que el otro no hizo, llega a su casa y si no tiene trabajo y no tiene comida, le toca la misma realidad. Fíjate, lo primero que hay que restaurar es la empleomanía formal. Con empleomanía formal, todo el resto de los problemas empiezan a ser superados poco a poco. Pero si tienes un sinfín de problemas del diario vivir y más encima no tienes economía o empleomanía formal, es una tragedia de vida. Fíjate, a mí me da mucha pena, me da mucho dolor ir a ver los barrios nuestros, cómo los tienen sumergidos en la pobreza. Gente mendiga 25 centavos. Y yo entiendo que esa es la manera de tener a un pueblo con hambre, porque si tienes un pueblo con hambre, lo puedes someter. Entonces ahí vale la librita de arroz y vale la comidita. Entonces tienen a un pueblo con tanta hambre que es la manera que lo han tenido secuestrado por mucho tiempo. La parte positiva es que el pueblo ya está despertando y entendió que con esa bolsa de comida no resuelve nada. El país necesita empleomanía formal y eso es lo que yo estoy planteando. Familia fuerte, economía fuerte a través de la empleomanía formal. Quiero tomar unos minutitos más porque quiero hablar un poco acerca de la propuesta que estoy viendo acá. Usted habla de planificación urbana. Eso de planificación urbana, aquí se dice... Sí, tú estás enfrente de la desgracia. Pero señor Blaser, aquí se habla de planificación urbana no sé desde hace cuánto tiempo, pero eso queda en tema conceptual. Si mal no estoy, el plot es un tema que aquí no se ha querido discutir. Te lo voy a poner al revés. ¿Quiénes financian a los candidatos? Las promotoras, las grandes promotoras. Entonces, las grandes promotoras son los que financian a los candidatos. ¿Y qué pasa cuando el candidato ya está en el poder? Le tiene que devolver el favor a la promotora. Y ese favor a la promotora es el caos urbano que tenemos. Ese es el caos urbano que tenemos. ¿Qué hace la promotora? Un día compró un terreno en una esquina. Hay un sinfín de familias que viven feliz y tranquilidad, sobre todo personas adultas. Y un día tienes a un tractor rompiéndole la tubería a la gente. Rompiéndole A, rompiéndole B. Y todo porque quieren hacer su negocio, que yo creo que hay que hacer negocio, pero el negocio no puede ser en perjuicio de una comunidad. Claro, entonces, la ciudad ha crecido en desorden. Sí, señor Blaser, yo le pregunto, porque escuchamos, bueno, aunque ya no es tan habitual, pero sí he escuchado varias veces casos en donde se dice que no se respetó el plot, que el municipio no hizo los estudios necesario. Pero escuchaste correctamente. Ahora, ¿cómo acabamos con eso? Mira. ¿Cómo tú acabas con lo que está mal? Con gente nueva. Que no venga comprometido con esas empresas dañinas a la economía.
Porque así como hay promotoras malas, también hay promotoras buenas. Pero las malas son las que están dañándole la imagen al país. Yo soy presidente de Punta Pacífica Barrio y yo soy presidente del barrio por la vía de organización y por la vía del voto con el tema de las juntas comunales. ¿Correcto? De la nada me llega un señor un día, me dice, mira, me dice fulano, ¿no? Yo compré esta propiedad y me enseña el papelito. Yo compré esta propiedad y me han vendido otra cosa diferente a lo que yo pagué. Y me dice el señor, yo me siento timado, me siento robado, me siento estafado y yo voy a perder un poco de plata, pero yo me voy de Panamá. Entonces, no solamente es el daño que estás ocasionando en la planificación urbana o en la no planificación urbana, es el daño de país. Fíjate, tú te pones en las noches, y a quienes me escuchan y viven en el área, en las noches, a eso de las 7, 8 de la noche, que las luces de los apartamentos tienen que estar prendidos. Y cuando tú empiezas a ver, la mayoría de los edificios tienen un sinfín de luces apagadas en los apartamentos. ¿Qué significa? Que la gente que vino con tanto entusiasmo a vivir a nuestro país, a traernos dinero, a ser parte de nuestra familia, de nuestra economía, de nuestro desarrollo y de nuestro futuro, se fueron de país. Y todo eso se va sumando y se va sumando a todo lo que pasa. Entonces, yo no vine a hablar mal de la clase política, pero es que no puedo decir nada bueno. No puedo decir nada bueno. Entonces, lo que tocan, lo destruyen. Y creo que hay que restaurarlo. Y por eso me ha tomado años ser candidato, pero aquí estoy. Con mucha dignidad, con mucha valentía y sobre todo con mucho Dios, me estoy preparando para enfrentarlos. Oye, y te voy a decir algo más. Entre tú y yo, que nadie más escuche. No es cualquiera que se va a enfrentar a esas maquinarias políticas, económicas y multimillonarias. Yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Tengo conciencia en lo que me metí. Pero es que de alguna manera alguien tiene que romper ese hielo. Porque mucha gente empezó siendo candidato independiente, pero en el camino se van bajando, en el camino van negociando y en el camino terminan en partidos políticos, porque se sienten que no lo pueden lograr. Y yo, sabiendo que el camino es difícil, sigo trillando y trillando para tratar de que nuestro país pueda tener un futuro mejor. Señor Iván Blarcer, descentralización, participación en las consultas públicas es de lo que no se habla mucho de los fondos, pero para que haya asignación de fondos debe haber esa participación de la que prácticamente pasa desapercibida. Ese fue un buen invento para engatusar a los barrios, con eso de las juntas locales, con los planes de que las juntas locales pueden hacer propuestas, con ese cuento de que las juntas locales pueden auditar los fondos. Mentira, todo es una mentira. Dime qué junta local ha podido auditar a sus representantes de corregimiento. Dime qué fue. Bueno, yo le puedo contar que he tratado de obtener información de un corregimiento y ni siquiera te la dan. No, entonces, si ni siquiera te la dan, ¿cómo lo puedes auditar? ¿Cómo puedes fiscalizar que los fondos que decían ser para la comunidad, si ni siquiera te muestran nada? Entonces, ¿qué pasa? Sigue el negocio de la democracia. Y el negocio vulgar de la democracia son grupos enquistados en el poder. Y nosotros como ciudadanos no tenemos herramientas para enfrentarlos. La única herramienta que tenemos para enfrentarlos es si somos candidatos. Pero luego la población es masoquista. La población chilla. Tú quieres oír los murmullos del chillido. Tú te vas a la gente, te vas a hablar con la gente. Y todo el mundo chilla, todo el día se pasa chillando.
Pero entonces, ¿por qué votaste por el mismo? Entonces, ¿cómo llamamos a una población que chilla, pero que sigue votando masoquistamente por el mismo? ¿Qué hacemos con la población? Gracias a Dios hay un despertar. Gracias a Dios hay una población que ha entendido que no podemos seguir como vamos. Y gracias a Dios hay muchos candidatos independientes buenos también a diferentes puestos de elección y en eso estamos. Pero no es fácil. Yo tengo muchos años tratando y no he podido ni siquiera correr hasta ahora. Y vine a correr porque me daba vergüenza, me daba pena ver tantas cosas que veía y no me quedó más remedio que entrar al ruedo por primera vez electoralmente hablando. Bueno, señor Iván Blasser, nos quedamos sin tiempo, pero ese último mensaje, porque ya falta poco para esas elecciones este 5 de mayo. Mira, lo más importante para mí es el tema de la familia, y como es lo más importante para mí, yo digo que en nuestra alcaldía de la capital no vamos a permitir la ideología de género ni ningún tipo de agenda que quiera enredar a mis hijos y sobre todo a mis nietos. Dicho eso, nuestro mensaje contundente: a nuestros niños no se toca. Bueno, era el señor Iván Blasser, candidato presidencial por la libre postulación. No, voy a alcalde. Ay, oiga, yo le estoy profetizando para presidente. Pero es alcalde. Para alcalde de Panamá, exactamente. Oiga, primera vez que usted logró estar... ser candidato a algo. Ser candidato. No puede ser. Nunca me han dejado correr, como te dije al principio. Yo pensé que usted había tratado por lo menos de representante. Nada. Nunca me han dejado correr. He tratado de ser candidato a la presidencia. Quise hacer un partido político. Tenía firmas, con las firmas, demostradas las firmas, nunca me quisieron dar partido político. Tuve que demandar al tribunal varias veces. Por eso yo digo que aquí en Panamá hay un cartel político que impone candidatos según el interés y el beneficio de ese cartel. Pero ya está la papeleta para el alcalde de... En la casilla 10, muy importante. Ciudad de casilla Panamá. 10 Claro porque sí, es la casilla de nosotros los independientes. Y soy el único. Soy el único candidato independiente y el único candidato pro familia. Oye, muchísimas gracias. Un gustazo, ¿eh? Aquí Oye, estaremos hablando próximamente. Me quedo acá con este libro. ¿Tú vas a correr la vuelta que viene? Bueno, no sé. Puede ser. Nosotros a la Think Tank Trinca compartiendo distintos temas importantes y sobre todo presentando esas ideas. Recordemos que una Think Tank o un tanque de pensamiento es un espacio propicio para la generación de ideas y en este caso Trinca tiene mentes brillantes de nuestro país, profesionales en distintos sectores, aportando sugerencias, ideas, respuestas, propuestas a diferentes problemas de carácter nacional. Hoy nos acompaña desde esta gran think tank Noris Vega. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Magdiel. A ti por darnos el espacio siempre, una vez a la semana, en el think tank, en la radio. Claro. Y tu súper escuchado programa de Radio Ancon, Relax. Me encanta. Sí, es para... Mira, hay que tratar de bajarle un poco los niveles, pero el tema que vamos a traer hoy como que no es tan relax, pero hay que hablarlo. Hay cosas que no se pueden obviar, Noris, y hay un tema que tú has querido traer a colación y va a ser un poco controversial, les advierto a los que nos escuchan. Incluso ahí Noris me dice, ¿podemos abrir la línea? Y yo, bueno, vamos a arriesgarnos y vamos a abrir la línea para que ustedes también puedan comentar, pero te cedo los micrófonos para que nos expliques un poco acerca del tema y las propuestas. El número para llamar 264-2470. Exactamente. Perfecto, ahí queremos escucharlos. Bueno, mira, un día estaba en mi oficina, veo los anuncios del periódico que me llegan todos los días digitales y veo la portada del Siglo. Esto fue hace poquito, 24 de marzo de 2024. Y sale el encabezado: violó y asesinó a abuelita y solo pagará 32 años de cárcel. Ese es un pedazo de la portada. La otra portada dice: condenan, se logró mediante acuerdo de pena, las famosas acuerdos de pena,
y tenía antecedentes. Ese fue un caso en el cual Juan Carlos Jiménez estranguló a Mirna Gallardo, de 69 años de edad, quien era miembro de la Cruz Roja. La enterró en el patio de su residencia en Barú y tiró toda la basura sobre el cuerpo de ella. Entonces, yo digo, todas las semanas escuchamos lo mismo. Volví un caso, después viene otro caso. La niña en Chiriquí, divina ella, que la mata uno de sus vecinos, que incluso fue a la casa de los familiares a buscarla y ayudar, pedir ayuda para que la fueran a buscar. Y era quien había matado a la niña. Entonces, yo digo, nos estamos acostumbrando como sociedad a que esto suceda y aquí no pasa nada. Nos estamos acostumbrando como sociedad a que nos conformemos con lo que tenemos en este momento en cuanto a la ley de casos atroces. Estamos hablando en este tema de casos atroces. Entonces me puse a investigar y me fui a cerquita de nosotros, Colombia, Chile, Perú, ¿no? Me fui a ver qué pasa allá, en esos países, Okay. en donde hay más personas, en donde también pasan crímenes atroces, en donde también tenemos una sociedad un poquito perturbada y personas sociópatas, porque existen en todas partes del mundo. O sea, no lo tapemos, porque hay personas que no van a estar viviendo en la sociedad como tú y como yo. No lo van a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en Panamá con respecto a ese tema? Entonces, pedí una reunión con la presidenta del Colegio de Abogados, Marixa Cedeño. Nos las concedió. Somos 5 amigas que estamos con este tema. Una es periodista, la otra es abogada, una es enfermera psiquiátrica. Yo, que soy yo trabajo en temas de seguridad y temas de mercadeo. Y otra amiga arquitecta, o sea que muy diverso, las edades y todo inclusive. Entonces, yo me puse a investigar y mira tú, le comento a la licenciada Cedeño, presidenta del Colegio de Abogados, en nuestra reunión, que qué países de Latinoamérica se aplica la cadena perpetua. O sea, ya estamos hablando de cadena perpetua en Panamá. Y de penas muy fuertes, de empezar a aplicar penas muy fuertes. Que esa es una discusión en Panamá que parece que cada vez que se empieza a ventilar, como que eso causa revuelo. Bueno, cadenas perpetuas que existen en países de Latinoamérica: Argentina, Chile, Honduras, México y Perú. Tienen en su legislación cadena perpetua. Y la aplican en este momento. O sea, lo tenemos aquí en el... A los lados, al lado de nosotros. O sea, no es que nosotros vamos a querer inventar algo aquí en Panamá, ya existe. ¿No? Ese por un lado, por el lado de los que tenemos aquí cerquita. Por el lado de Europa, Estados Unidos, ¿no? Por el lado de los países europeos de primer mundo, existen en el mundo un total de 183 países en la última reforma penal internacional tienen estipulada la cadena perpetua. O sea que son más los países con esta pena que los países como el nuestro que no la tienen. Exacto. Y entonces, ¿por qué llegan ellos a esa decisión? Porque imagínate, Mactiel, de esos 183 países, el número de personas a las que se les impone esa medida, que es la cadena perpetua, ha ido en aumento. En los últimos años, hasta el 2014-15, ha habido un incremento del 84% en cadenas perpetuas en estos países. Entonces quiere decir que tenemos más personas violentas en las calles, haciendo crímenes atroces, y que ellos están buscando una solución a ese tema. ¿Qué estamos haciendo nosotros como país? ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que está sucediendo en Panamá? En donde todas las semanas yo veo descuartizado, claro. y entonces este caso, que fue el que me despertó un día, este peladito de 22 años entra a la casa de la señora, está en su refugio, en su casa, ella no estaba en la calle, ella no estaba en un río, ella estaba en su casa, la viola,
y la asesina y la deja tirada detrás de su casa. Entonces yo ahí veo 4 agravantes. 1, entró a su casa. 2, es una persona mayor, o sea que es vulnerable. 3, la viola. Y 4, la asesina. Y le ponen 32 años de cárcel. Esos 32 años de cárcel, ¿en cuántos años van a quedar? Sí, Buen comportamiento, porque cuando están en la cárcel todo el mundo se porta bien. O sea, cuando están en la cárcel todos son angelitos, ¿no? Que también ha habido cierta discusión con respecto al tema de de esos arreglos de pena, ¿no? Acuerdos de pena, perdón, en cuanto a crímenes como estos tan horrendos. No debería existir ni siquiera esa posibilidad de discutirse si hay o no hay acuerdos. O sea, son acciones pero tan atroces que merecen acciones y condenas severas. Severas y ejemplares, exactamente. Y bueno, tengo que irme a un cambio, Noris. A la vuelta pudiéramos ahondar un poco más en esto, en lo de las penas ejemplares y cómo esto también ha podido ayudar en esos países que tienen las condenas de esta magnitud a reducir quizás o a mitigar un poco los efectos de estas... De que esta persona esté en la calle, al lado tuyo, al lado de sí, tu mamá, por tu supuesto, abuela, o sea, de tu hija. Bueno, y eso es terrible. Pero bueno, nos vamos a un cambio comercial y ya regresamos en breve con este tema tan interesante. No se vaya. Seguimos con más de Relax y seguimos conversando también con Noris Pérez Vega de Trinca, que nos acompaña aquí. Y Noris nos compartía su inquietud con respecto a los laxas, que son nuestras penas en Panamá, con respecto a crímenes atroces. Y esto es una cuestión irónica, ¿no? Porque en temas, sobre todo cuando se meten con menores, ese menor queda toda la vida traumatizado. O sea, queda en una... marcado y puede ser que hasta una cárcel emocional toda su vida. Algunos de ellos no lo logran superar. Mientras que el autor paga unos cuantos años y luego sale. Sí. Y parece que no se compagina, ¿no? la severidad de las penas que deberían dárseles a los autores de estos crímenes tan nefastos para las víctimas, que al final pues no tienen pues no se les da la justicia que merecen. A las familiares, etcétera. Mira, hay un tema en esto, porque yo dije, bueno, ¿por qué se aplican las penas, cadenas perpetuas? Y buscando en el tema internacional, siempre enfocándome en los temas internacionales, dice, motivos de aplicación a la cadena perpetua: prevención y disuasión de crímenes graves. O sea, que lo va a pensar y lo va a hacer, que lo quiere hacer, lo piensa un poquito más, pues. Y protección este es el más importante para mí, y protección de la sociedad frente a individuos considerados peligrosos. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que, como tú dices, vemos que violan a una niña de 6 años, eso fue hace 2 semanas que salió en los periódicos, a su hija de 6 años. Este tipo merece mínimo... Bueno, nos vamos a Colombia, que te iba a contar el cuento, lo que sucede en Colombia. En Colombia no existe la cadena perpetua, pero en crímenes atroces, 60 años. No se los quita a nadie. O sea, no hay capacidad de renegociar, de buena conducta. No, 60 años. 60 años. 60 años sin derecho a libertad condicional. La pena máxima en Panamá, ¿no? La pena máxima es 50. En Panamá. Pero nunca la veo, porque te puedo enseñar todos los recortes. Ahora, 50 es lo más que le pueden dar a una persona por cualquier tipo de crimen. Pero es que ese es el tema. Ahora, tú lo vas sumando. Ese es el tema que le dije al procurador en una entrevista que tuvimos con él. ¿Por qué solo ven un tema? La mató. ¿Pero qué pasó con la violación? Claro. ¿Qué pasó con que se metió en su casa? ¿Qué pasó con que era mayor, una persona adulta? Eso no cuenta. Porque tú ves en casos de Estados Unidos, en donde un tipo, hay un canal de televisión que es súper chévere, y son casos reales, en donde tú ves que le dan cadena perpetua a 100 años sin derecho a salir, o 100 y 100, 300 años.
Ellos tienen más derecho que la vida de nosotros los panameños a que se nos haga justicia. Ese es mi punto. Y mira que a mí, gracias a Dios, no me ha tocado un tema así. Pero yo viendo lo que sucede, digo, ¿hasta cuándo lo vamos a permitir? Entonces me gustó que el lunes sale una entrevista del procurador en La Estrella de Panamá, en donde ya él menciona que esto se debe hacer algo. El procurador Javier Caraballo dice en su entrevista, me muestro partidario del aumento de las penas por crímenes atroces, las cuales conllevan una extrema violencia y gravedad, desafiando las normas sociales y políticas establecidas. Volvemos a lo mismo. Nosotros, los que nos portamos bien, la sociedad que pagamos impuestos, etcétera, lo que queremos es que se haga justicia como debe ser. Claro. Dependiendo de, tú agarras, mira, hay un caso que pasó con un chico en donde, aquí en Panamá, no estoy hablando de Chile, por ningún lado de Panamá. Okay. La necropsia revela los atroces momentos que vivió el joven asesinado en Chame. Y de este caso todavía no hay detenidos. Y la necropsia que reveló que él fue torturado y fue descuartizado cuando estaba aún vivo. Wow. Ahora, Noris, tú estuviste en Relaciones Públicas, me parece, me comentaste, sí. ¿Era Ministerio de Seguridad? No, en la Policía Nacional. En la Policía Nacional. O sea, que tú puedes decirnos cómo ha venido evolucionando un poco el tema de la violencia en los últimos años. O sea, pareciera que estamos como que cada vez aceptando cosas peores. Y no, o sea, mira, es un tema también digital. Ok. Que hay más exposición también. Tú agarras claro. Y entras a Google y pones cómo descuartizar a una persona y te sales 10.000 métodos para hacerlo. O sea, wow. La gente tiene un tema psiquiátrico que no se ve y eso evoluciona aquí en un momento de ira. ¿Por qué? Porque te hablo mal, porque por lo que sea. Explotas y matas a una persona. Eso puede suceder y eso está sucediendo en Panamá. Antes tú veías un tema de que podían violar, inclusive violaron en algunas ocasiones a unas chicas en el Parque Omar. Y bueno, ahora hay cámaras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora tú ves cómo un padre, su padre, el que vive con la niña de 6 años, vive con ella, la ve todos los días, y ya llevaba 2 años de estarla violentando. Entonces yo quiero ver cuál va a ser la condena de ese señor. Por supuesto, y que sea ejemplar. Y con todo eso a lo mejor no va a ser suficiente, pero aquí, y para tratar de ir cerrando como que la idea, Noris, es la discusión. ¿Cómo debe empezar a tratarse esa discusión? Porque inmediatamente uno de los argumentos van a ser el tema de los derechos humanos. Otro, ¿qué tipo de condenas? ¿Cómo se van a aplicar esas condenas? Si se van a sumar, como el caso que tú mencionabas. Deberían de sumarse. O si van a ser sanciones mucho más severas. Porque ya ha habido algunas propuestas, incluso el abogado Paco Carreira en su momento también ha presentado una serie de propuestas para tratar de cambiar el régimen de esas condenas y para que sean mucho más ejemplares. Más ejemplares, más severas, más duras. Y que dejen de ser tan laxas. Pero en algún punto, no sé qué pasa, Noris, porque se cae la discusión. Bueno, yo creo que tenemos que unirnos como sociedad. Y te doy gracias al programa Relax, porque a pesar de que no es relax lo que estamos hablando, pero es lo que tenemos en el país. Y es lo que sucede todas las semanas, casi una vez al mes. Entonces, si nosotros vemos los otros países que siempre nos queremos copiar de los otros países en la moda, esto, el otro, acá, ¿por qué no nos copiamos de esto también? Claro que sí. ¿Por qué no lo hacemos? Si lo que se tiene que hacer es muy poco. Te doy otro ejemplo. Hay un proyecto en Estados Unidos que se llama Proyecto Sentencia, que trabaja con efectividad y justicia en el sistema penitenciario de este país. Y esta iniciativa de Estados Unidos dice que allí 1 de cada 7 prisioneros tiene cadena perpetua por crímenes atroces. 1 de cada 7. Porque estamos viendo que la gente es violenta. Claro.
Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar como sociedad si estamos dispuestos a tener esa discusión y a poder dar esas sanciones que tú dices que son ejemplares. Ahora, ejemplar tomando el concepto, ¿no? De dar el ejemplo, porque al menos una sanción severa le dice al resto de los agresores, este es tu destino. Pero el mensaje que se está enviando, según lo que tú mencionabas y estabas leyendo en esos anuncios, es, bueno, se pueden negociar las penas. No pasa nada. O sea, se pueden rebajar las penas. O sea, eso es lo que vas a... Ese tema me lo explicaron también varios abogados, porque hay veces que se llegan a acuerdos de pena porque el fiscal tiene un caso muy débil, no hay pruebas suficientes, y es mejor hacerlo a llegar a un juicio y que sea absuelto. Entonces hay que revisar, y lo menciona el procurador Caraballo en su entrevista del lunes de La Estrella, también lo menciona, que hay que revisar el sistema quizás penal acusatorio. Claro. Después de haber estado implementado los años que ha estado implementado, quizás hay que hacer algunas reformas. Ahora, Noris, es una buena reflexión. Creo que a veces la gente espera, y sobre todo a poco tiempo de las elecciones, ¿no? Que venga el nuevo gobierno y se instale para empezar a tratar o llevar estos temas a la sociedad, pero se amontona todo. Creo que ahorita hay que como que empezar a conversarlo y ver cuáles son los aspectos que se pueden ir priorizando, y más en un contexto en donde muchas de las propuestas apuntan a que va a haber cambios constitucionales. Creo y debe haber aumento de pena. Si no podemos llegar a cadena perpetua, que sería lo ideal para mí. No tener a esa persona en la sociedad, en las calles, cerca de los vecinos, de mi vecina, de mi hijo, de mi hija, de mi abuela, no tenerlos al lado de esas personas. Por lo menos que se consiga un mínimo, como en Colombia, de 60 años, pues. Claro. Mínimo. Ahora, mira, y mira, que en este tema de, y ojalá las líneas, les recuerdo a los oyentes que están abiertas para este tema, para que puedan también hacer sus opiniones. 12-4-24-70. Es que hay otras penas más severas. En Estados Unidos se aplica incluso la pena de muerte. Que eso es también otro tema aquí bastante tabú. O sea, yo lo mencioné y se me reían en la cara. Pena de muerte muy difícil, Nori, me lo dijeron. Sí, pero se puede de repente buscar la posibilidad de elevar los años. A mí me llama la atención que en otros sistemas te aplican 100 años. O sea, no te da la vida para que tú los cumplas. Pero se hace como para darte años de sentencia. Te dicen cadena perpetua, en realidad. Sí. No, sí. Técnicamente lo es. Claro. Pero te están aplicando una cantidad importante de años que garantizan la severidad. Mira, en otros países ves crímenes menos atroces que lo que he visto yo aquí en Panamá en los últimos meses, y ese tipo no vuelve a salir más nunca. No vuelve a salir más nunca de la cárcel. Y acá vemos un caso, hay varios, aquí traje varios, en donde 32 años, 25 años, eso es lo que tenemos. ¿Por qué? Si la vida del panameño vale igual que el de Chile, Perú, Colombia, ¿por qué? Y estamos hablando de la víctima. O sea, porque para muchos la víctima termina su papel hasta cuando se dicta condena, ¿no? O se dicta sentencia. Perdón. Y ya la víctima, entonces, ya desaparece el foco. Entonces ahí la nueva víctima se convierte, el victimario ahora se convierte en la nueva víctima. Y ojo, no es que esté diciendo que la gente no pueda cambiar. Creo que todas las personas hasta cierto punto deberían tener oportunidades, pero hay decisiones que son irreversibles, porque ¿qué le dices a una niña que acaba de ser violada y que quedó embarazada? Ese es otro caso. Sí, porque reciente, hace una semana. Sí, porque te digo, o sea, eso no es irreversible. O sea, ya tú no puedes decir me desembarazo. O sea, no, o sea, ya el daño está hecho. Entonces, son consecuencias que son resultado de una decisión equivocada. Y así como la víctima
tiene que lidiar con eso toda la vida, ¿qué pasa con el victimario? Creo que ese es parte del mensaje que me imagino que tú... En ese tema que conozco un poco también, el tema de las cárceles en Panamá, una vez lo dije en una reunión, hablemos serio. Uh-huh. En países como Irlanda, Inglaterra, Suiza, Estados Unidos, Japón, etcétera, muchos lugares, existen programas de resocialización. Uh-huh. Existen programas antidroga. Uh-huh. ¿Qué programa antidroga existe en Panamá? Mencióname uno. Y la droga está galopante en el país, que puede ser una consecuencia de un crimen atroz. Claro. Puede ser. Por el consumo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué programa antidroga tenemos aquí en Panamá? ¿Cuál? Challenge, estos, el otro, esos han existido por muchos años. Pero digo, son programas también que vienen de organizaciones, de iglesias, pero que, bueno, no sé hasta dónde llega el apoyo estatal dentro de esas organizaciones, si existe, pero como política de Estado, entiendo que se estuvo impulsando el año pasado y creo que sí llegó a ser un tema de una ley que tendría que buscarla. Pero no se ha visto en la implementación, porque lo que sucede aquí es que tú puedes tener una idea, tú puedes intentar implementarla, pero ¿dónde queda el hecho o dónde quedan los resultados? Que ahí es donde nos quedamos, porque en la divulgación de los resultados aquí pasan muchas cosas en Panamá. Mira, te voy a dar un ejemplo del tema de las drogas. Yo trabajo en Amador y a veces cuando hay una calle cerrada en la cinta costera cojo por el lado de acá de la Transísmica. Yo los invito a que vayan una tarde, mañana o tarde, 8 de la mañana, 9, o en la tardecita, 3 y media, 4 de la tarde, y pasen frente a Cabo Verde, ahí en las aceras. Sí, claro. No, sí, eso es... Del año pasado para acá, yo veía 2 y 3. De ahora, pasé la semana pasada, no conté menos de 12 personas. Totalmente se ve que son personas que consumen droga. No, la indigencia también Entonces, esas personas creciendo. están en la acera de Cabo Verde, donde esos edificios viven niños, abuelas. Y nadie ve eso. Yo no puedo creer que yo lo vea y nadie lo ve. No, sí lo ven, Enori. Lo que pasa es que aquí todo el mundo se tira la bola. Y todos estamos esperando que alguien haga algo. La pregunta es quién lo hace y el que lo tiene que hacer porque no lo está haciendo. Entonces, hablamos de voluntad, sí, pero la voluntad de hacer. Es un trabajo que tenemos que hacer, sí. Es un trabajo que hace falta. Entonces, esa es mi contestación a tu pregunta. Resocialización en las cárceles. Si afuera en las calles no tenemos programas antidrogas, tenemos programas de resocialización, ¿qué tenemos en las cárceles? Todo el mundo lo dice y eso tengo años de estarlo escuchando. Escuelas del crimen. Entonces, seguimos burlándonos de lo mismo, seguimos hablando del tema como si fuera algo sutil, suave, light. ¿No? Eso no existe. Y hay países en donde hay resocialización de verdad porque tienen el dinero para hacerlo. Claro. Y te mencioné Inglaterra, Estados Unidos, Japón, etcétera. Pero hay un grupo de personas que no les va a funcionar la resocialización porque son malas. Claro. Porque son sociópatas, porque no van a echar para atrás en su instinto de matar a una persona, violar a una persona, agredir a una persona. Su instinto lo tiene per se en el cerebro. Claro. Me lo explicó la psicóloga, la enfermera psiquiátrica, especialización en psiquiatría, que hay personas que tú no vas a poder meter en la sociedad como algo normal. Bueno, aquí creo que, Noris, la discusión tiene que hacerse... completa, exactamente, y entender cuáles son, por un lado, pues las necesidades de la sociedad. ¿Qué significa? Mira, hay algo que yo he estado conversando últimamente y le estoy diciendo a las personas. Nosotros tenemos que entender que vivimos en sociedad. O sea, en Panamá se nos ha olvidado que vivimos en sociedad. En Panamá cada uno va por su lado, por su mundo. Este es mi partido político, o esta es mi ideología. No, o sea, aquí todos vivimos juntos. Aquí, si me sacan
Yo no tengo otro país a donde ir. O sea, nada más puedo venir aquí. Exacto. Y así como yo hay muchos otros. O sea, nos toca. O sea, no podemos irnos del país. Bueno, lo que puede se va. Pero el resto nos toca ver cómo nos ponemos de acuerdo y cómo buscamos la forma de vivir reposadamente. Entonces hay acuerdos que son duros, son difíciles, pero hay que hacerlos. Hay que hacerlo porque ya te digo, Magdiel, agarrar los titulares de los periódicos de un mes, agárralo. Y mira lo que pasa. Mira lo que pasa aquí en Panamá, al lado, en San Miguelito, en Chorrera, en Chiriquí. O sea, no estamos hablando de lugares remotos, estamos hablando en el centro de la ciudad. Entonces, como sociedad, eso es lo que queremos que siga sucediendo y vamos a perder más niñas violadas desde los 6, 2, 3, 4 años, porque cada vez veo... Mira, hubo un caso que me partió el alma, que fue la violación de una bebé de 6 meses. Y eso fue, creo que hace un mes y medio. Pero nos estamos acostumbrando a esas noticias. Y no habría que acostumbrarse. Creo que estas cuestiones hay que seguirlas condenando y hay que buscar alternativas. Nori, te pregunto, ¿qué viene? ¿No? O sea, obviamente, después de las elecciones, esta discusión, ustedes que se han organizado para poder presentarlas a la presidenta del Colegio de Abogados, y ya lo hicimos en una reunión y ella dijo estuvo totalmente de acuerdo. Y me dijiste que abordaste también a Caraballo, al procurador. O sea, esa reunión está pendiente, me llamó su secretaria la semana pasada. Y veo que él en su declaración del lunes ya lo menciona. Claro. Así que veo buenas señales de que va a ser un tema que debe hacerse algo, es un tema que nos debe importar a todos, es un tema que no debe demorar en la Asamblea Legislativa, y creo que con los nuevos diputados que van a salir en la Asamblea Legislativa, creo que va a salir mucha gente joven que van a ver este tema con otros ojos. Con otros ojos, y estoy segura de que por lo menos vamos a lograr aumento de pena en crímenes atroces. Si no podemos, y quizás ojalá se pueda, cadena perpetua, en donde nosotros veamos a una persona en cadena perpetua aquí en Panamá. Wow, yo quiero saber cuántos aplausos se van a recibir. ¿Me explico? Claro. O sea, o saber que una persona de 22 años no sale antes de 60 años. Entonces me dicen, bueno, pero las cárceles más llenas. Pero sí, o sea, tenemos una persona que robó, que mató una iguana y la tienes presa por 1 año, 2 años o 3 años. Sí, que son las cuestiones que uno no entiende. Esa persona, sácamela, esa persona no es un peligro para la sociedad. Sí, no, hay que buscar... Pero las tienes metidas en la cárcel. Yo prefiero uno que con un crimen atroz que haya cometido, ese lo quiero en la cárcel. El de la iguana, en verdad... Me explico, el de la iguana, el que agarró una vaca y la partió y se la agarró. Hay temas, ¿no? Que no estoy diciendo y no estoy justificando que lo hagan, pero ¿y qué pasa con el otro caso de crímenes atroces? En Panamá, porque el tema es en Panamá, no en otro país, no estamos hablando de Colombia, no estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de Panamá. Bueno, y son cosas que no van a terminar aquí, Nori, sin duda vamos a seguir abordándolas más adelante, porque... ya la conversación se ha dado en el pasado, probablemente sea algo con lo que veamos una nueva asamblea y con un nuevo gobierno, y bueno, lo importante es que ya se está tomando iniciativa. Y les repito, los países que ya tienen cadena perpetua: Argentina, Chile, Honduras, México, Perú. Colombia, 60 años. Y en Estados Unidos 1 de cada 7 está condenado a cadena perpetua. En Inglaterra han habido aumentos de cadena perpetua. Entonces, si en esos países donde hay más controles, mira lo que están haciendo, nosotros qué esperanza tenemos de lo que está pasando, que no pase nada, o sea, que siga igual. Bueno, ese es el punto. Y no hablamos de robustecer también nuestro sistema de justicia, pero ese es un tema también que es aparte, pero te agradezco muchísimo, Nori Pérez de Vega, te estaba poniendo el de... por acompañarnos aquí de Trinca. Oye, siempre es un gusto tener a nuestros amigos de la Think Tank Trinca aquí. Con esos temas, algunos más fuertes que otros, pero... Yo digo que somos peleones. Bueno, pero hay que proponer. Nos metemos en todo, en educación, nos metemos en política, nos metemos en salud,
tenemos un grupo muy diverso y trabajamos de una manera impresionante cuando tocamos Claro. temas que son importantes para el país. Pero hay que hacerlo. Sí, gracias, Aquí estaremos Magdiel, pronto. feliz de estar aquí con ustedes. Espero que se repita. Así va a ser. Oye, un gustazo. Son las 4 de la tarde. Tenemos que irnos a un cambio comercial. A la vuelta venimos con otra de nuestras entrevistas interesantes aquí en Relax. Usted no se vaya, ya regresamos.